donde escuchamos con los avisos que estamos ahora tocando las bocinas del shofar y de trompeta. Ahí viene el esposo, salid a recibirle. Y en cuanto tú y yo como iglesia y esposa nos constituimos así al recibir a Cristo en nuestra temprana edad o tardía edad, con esa novatada tal vez del momento que estamos hablando, tú y yo salimos a recibir al esposo y tenemos que levantar la lámpara, que la palabra de Dios, las promesas de Dios, y se nos declarará en aquel día una certificación, ¿no? Y es cuando se dice: esta es mi amada a quien yo vengo a buscar. Todo esto para decir que el pacto que yo hago, eso es ese yugo que puedo yo decir estoy con el Señor, tiene que ver con todas las promesas y con todo lo que vendrá. El propósito de Dios en mi vida, la determinación de mi genuina identidad, como nos compartía en el devocional esta semana David Navaí desde las 6 de la mañana. Y entonces es muy importante, cuando Belén enseñaba este dibujo yo decía, pero bueno, yugo, pacto con Dios, tal como que no me cuadraba porque lo estaba llevando a la razón, ¿no? Pero sí, el yugo con Dios, digamos, el pacto con Dios es que te hace caminar de una manera directa, entiendas o no entiendas. Y es cuando nosotros decimos como iglesia, aunque no lo entiendas, pues tira para adelante, ¿no? Alguien me preguntaba, ¿va a haber acampada en la boda de Dan? Entonces yo dije, pues desde mi punto de vista, con todo lo que está pasando, no puede haber acampada. Pero como yo sé que eso no me corresponde a mí, yo le dije, pues aquí están los pastores, pregúntale directamente. Entonces la chica le preguntó a Emma, ¿Emma va a haber acampada? Y dijo, sí, claro. Porque no importa lo que yo sienta o piense o crea que hay que hacer, es que hay que tirar. Y es eso, porque estoy con el yugo del Señor y las determinaciones. Entonces yo voy a leer, vamos a proyectar Éxodo 20 del 2 al 6. Y si lo hacéis rápido, si no yo lo voy leyendo en esta versión. Pues es hora de que miremos y recordemos un poco. Israel, el pueblo de Dios, tenía un yugo de esclavitud, ¿no? Que lo conocemos todo. Y si tú y yo hacemos memoria, pues nos acordaremos de que él vagó por un desierto durante 40 años. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, casa de servidumbre, casa de esclavitud, podríamos decir ahí. Y en Deuteronomio capítulo 8, fíjate lo que dice la Biblia, para que certifiquéis ahí el espacio y el tiempo. Deuteronomio capítulo 8, un poquito más adelante ahí. No recuerdo el versículo, pero dice la Biblia: todo el tiempo te he traído por este desierto y te acordarás por donde te he traído estos 40 años en ese desierto. Fíjate, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y es en el tiempo de prueba, o como dice este material, o lo que estamos hablando, cuando hay un camino estrecho, cuando viene esa desolación. Nos contaba Belén que una vez le dio el Espíritu Santo una instrucción y ella pues determinó hacer lo que ella quiso, así fue así, ¿no? Y luego pasó por ese desierto. Yo creo que todos nos hemos identificado en esta situación. Fíjate que hace mucho tiempo yo escuché la voz de Dios, literal, que me dijo: tu esposa no es tu Dios. Y yo nunca entendí, lo he entendido esta semana. No porque, claro, pero lo que yo sí pude concluir a nivel mental fue: si el Espíritu de Dios no apunta sin dedal y yo estoy en un pacto con Dios, ¿por qué me estará diciendo Dios eso? Debe ser que yo le he puesto de alguna manera, o él se siente que la he puesto por encima de él porque me está diciendo eso. Entonces yo me dio ese temor como de santo, digámoslo así, me puse a revisarme, pero no lograba como encontrar, ¿no? Esta mañana que Belén hablaba un poco de esto, tal vez, o no, tal vez, seguramente muchas cosas las he dejado tal vez en manos de ella, pensando eso, que es tu salvador o tu salvadora. Y es algo que yo enseñé hace mucho tiempo, desde el inicio de la vida cristiana, a los 21, 22 años. Entonces entiendo que dónde tengo que empezar a trabajar o darle continuidad, porque esto que yo he notado preparando este material, el yugo ya digamos jezabélico o de esta opresión, a veces se van, es asintomático, pero no quiere decir que el test luego no le pueda dar positivo.
Entonces tú dices, "Ay, yo no siento ni fiebre, ni tos, ni nada y tal, y di negativo", pero tú puedes tener el virus de la gripe, para no aquí echar, como dice, escándalo o meter paranoia y terror a la gente, ¿no? Pero que se vayan las sensaciones no quiere decir que se radicó. Ella muy bien decía, Belén, que las raíces están allí como en potencialidad de volver a crecer. Todos los días visité a Cristina, que no está aquí, para mirar una situación. ¿A dónde está? Ah, pues no está acá. Y entonces ella me dice, "Ay, Harvey, ¿te acuerdas de esta plantica?" Porque yo viví para los chismosos con ella un mes. Y entonces nos dedicamos a mirar un poco. Mari Carmen, yo, ella y más gente, claro. Mal pensado. Entonces me dice Cristina, "Ay, fíjate, Harvey, que esta plantica se secó", y la saqué allí y mira lo que ha pasado. Una que le regaló Belén, ahora que me estoy acordando, ha vuelto a vivir. Entonces yo le dije, yo creo que tenemos que quitarle lo que está marrón, las raíces que están alrededor, esa hojarasca seca. Y entonces le dije, no, lo que yo he aprendido, porque cuando se hace eso, la savia vuelve a tirar, coge lo poquito verde que ha salido y lo hace que crezca más, muy rápidamente. Entonces, ese yugo de esclavitud del pueblo de Israel tiene que ver con el pecado, que lo conocemos muy bien. Y uno de los pecados del pueblo de Israel, pues lo han estado mencionando en Éxodo 20, del 2 al 6, los que tomáis apuntes, pues ahí lo vais a ver, es el pecado de idolatría, ¿no? Que pone un yugo familiar que va en este pecado generacional, tercera y cuarta familia y cuarta generación. Está ligado a todos esos dioses falsos, y en el caso del pueblo de Israel, ¿de dónde sacó el oro el pueblo de Israel para erigir ese becerro al mando de estos gente que tuvo el brote de rebeldía? Pues de lo que cogieron del Egipto. Egipto significa esclavitud, doble conflicto, problema. Entonces ellos tenían el oro, lo cogieron de ahí, ¿no? Y lo miraron, como tú dices, bueno, yo voy para España y yo no sé si me van a poner pega y tal, me llevo mi pasaporte, el otro que mandé a hacer, y ¡pum!, se lo meten en el bolsillo, una alternativa. Entonces ellos, fíjate, no tuvieron tiempo de sacar muchas cosas, pero el bendito oro sí se lo cogieron, ¿no? El pan se fue sin levadura porque no dio tiempo a echarle la levadura, se lo llevaron tal cual. Pero la escritura dice que cuando un pecado, ¿no?, en lo que estamos leyendo, pasa de una generación anterior, también se va castigando nuestra generación. Y esto es tenaz, porque ese pecado en la nueva generación, hoy presente, 2020, se convierte en un estilo de vida y luego se va a patentar como una iniquidad. Entonces, a veces nosotros estamos viviendo una situación fuerte, un yugo fuerte que nos atormenta y que tú tienes o intuyes que no es contigo, ¿no? Yo siempre lo he contado aquí, pero hace muchos años estaba yo, esto está siendo emitido, ¿no? Entonces yo pido, sí, es que la otra vez, en febrero fui a Colombia, visité a mi madre y de repente mi hermana mayor me dice, ve, porque somos de Cali, tienen este acento, tenemos, no estamos allá, yo lo saco cuando estoy allá, ve, vos ¿por qué hablas, por qué decís que nosotros nos mantenemos peleando? Entonces fue que yo di una predicación, mi hermana mayor de 73 años, donde conté cómo mis hermanas peleaban y ese yugo horroroso de rencor, resentimiento y división. 10 años les conté, David, 10 años sin hablarse la una a la otra, se sentaban y una indiferencia tremenda. Pero con mi otra hermana que me está viendo, 3 años sin hablarse. Entonces de aquel tiempo no habíamos como profundizado por el Espíritu en estas situaciones, sino que yo alcanzaba como a olfatear, no porque fuese muy buen olfateador, sino por la búsqueda de Dios, que eso me tendría que haber afectado a mí de alguna manera, a nosotros, o de dónde venía yo. No alcancé a llegar hasta allá porque todavía no habíamos roto las maldiciones. Pero a nosotros, o a nivel personal, yo he tenido que luchar bastante con ese yugo de aparte de la melancolía y los temperamentos que contaba Belén, pues un yugo de rencor, resentimiento y de orgullo, porque por orgulloso o orgullosa no se hablaban. Eso sí, se ayudaban en todo, pero no había esa comunicación. Y fíjate que ese yugo pues se volvió para ellas un estilo de vida y se convirtió en una iniquidad,
¿Cómo se convirtió en iniquidad? Recordemos que la iniquidad es como esta nube que va visitando espiritualmente y se define como la tendencia a cometer un acto de pecado. Aunque nunca lo cometas, hay una iniquidad. Y dice, pero el muchachito, si yo nunca le conté que su padre caminaba así, nunca le conté que yo tenía otras sucursales, jamás le dije que yo hubiese tenido esta debilidad, y él hoy por hoy está haciendo exactamente lo mismo. Y yo siempre escucho pues ahí las voces de los pastores, o Emma que dice mucho, dice, eso es una iniquidad. No es que está excusando al chico o a la chica, sino que está yendo mucho más profundo. Entonces, esto más que materiales y más que como cosas de memorias, no es tan complicado, es sencillo. El diablo ha venido a robar, matar y destruir. El diablo tiene su séquito y uno de ellos se llama pues este entronamiento o esta potestad Jezabel, que es como una especie de pulpo con una gran cabeza, muchos tentáculos, y tiene muchos matices de los cuales van a ir soltando, dándote como látigo, y te van a tocar a ti y a mí de una manera muy personalizada. Entonces las generaciones pueden llegar a ser muy vulnerables a todos estos efectos y en todas las áreas, tanto mental, con locuras, situaciones de esquizofrenia, paranoia, a nivel emocional, con altibajos emocionales, con gente que dice que yo voy a ir al redil y luego a última hora se echaron para atrás y se bajaron del autobús, pero quiere decir que vamos a comer doble por la porción que faltó, pero les faltó eso, ¿no? Hay una frase que me encantó y leí en estos días que dice que hay que ser muy valiente para ser humilde. ¿Por qué? Porque no es fácil pedir perdón, no es fácil enfrentarse, no es fácil dar la cara. Estos pecados generacionales comienzan con una práctica en el pasado, en el ayer de un pecado. Y fíjate que ese pecado puede ser la calumnia, el odio, el robo, ¿no? Hasta que se va convirtiendo en lo que yo digo, un estilo de vida. Esos pecados no los tienes que conocer tú, ni yo, ¿sí? Pero tú puedes encontrar, y es muy bueno, pone aquí el ejercicio que hemos mandado tantas veces, hacer como una especie de diagrama de flujo, ¿cómo se dice esto? Organigrama, donde pongo a padre, madre, tío, hermano, y tú y yo podemos mirar, pues mi tío mi hermano aquello, el otro está en la cárcel por pederasta, tengo un tío que hizo esto, sean los pecados que sean. Y estando yo en medio de un ayuno, yo estaba muy afligido, ¿no? Entonces mi esposa, ella se enteró, porque me oía tal vez en medio de esa aflicción llorar, y me decía, ¿qué te pasa? Pero yo sentía unas cosas horrorosas que tenían que ver con mucha inmundicia, cosas que yo nunca viví, se me venían películas, sueños, cosas que nunca vi. Y yo dije, esto no es mío, porque yo sé dónde me he metido y dónde no me he metido. Esto tiene que venir del pasado. Y yo oré y ayuné y me quedé así. Y cogí el teléfono y le hablé con mi madre y le dije, cuénteme un poco estoy hablando de hace como 20 años atrás, ¿no? Y efectivamente habían unos pecados de los cuales ella era conocedora y me los mencionó 1, 2 y 3. Y eso era lo que yo sentía, o sea, lo que el Espíritu de Dios empezó a hablarme a mí fue de la iniquidad de mis generaciones, que tenía mucho que ver con la idolatría. Quique una vez nos dio una explicación espectacular de esto, ¿no? Porque cuando uno trabaja la idolatría y ha incursionado como en el espiritismo y dicen, ay, qué bonito, me visitó mi abuelita, habló mi tío, he pagado en esta sesión de espiritismo y nos dio instrucciones, nadie sabía lo que había en ese cofrecillo, pero fíjate que el medium o la medium habló y dijo justo lo que había. Pues ese es el espíritu, la iniquidad, que echa un vistazo sobre todas las generaciones, porque se mueve sin limitaciones de espacio ni tiempo, y tú naces con esa tendencia a la iniquidad, y ya con esta potestad que estamos hablando, pues uno de sus tentáculos es llevarte al pasado, llevarte, como vamos a ver hoy, a criticar, a murmurar. Esto ya lo dije. Y entonces es bueno revisar tu árbol genealógico. Esa es la palabra que se me iba. Y en medio de ese árbol genealógico, pues ponerle, digamos, nombre para poder orar. Hoy vamos a hacer una oración al final, yo creo que sí. No voy a decir si Dios quiere, porque Él lo quiere, pero vosotros tenéis ese modelo de oración. Lo más importante es hacerlo genuino, ¿no? Entonces, habla aquí de un pecado como el alcoholismo. Y sí hoy me habló el Señor a mí, porque yo, si hay alguien que no ha probado nunca el alcohol, soy yo. Pero yo me enfermé
muy tremendamente a los 15 años con una hepatitis que se volvió crónica durante un año. Y durante muchas situaciones pues se han metido conmigo porque soy hipocondriaco. Y entonces yo decía, pues que ellos piensen lo que quieran pensar. Yo estoy mirando un poco la parte científica, pero si tú me preguntas dónde está tal órgano, yo sé que el hígado está en la parte derecha, subido acá, metido acá, y que un lóbulo como que medio asoma aquí. Pero yo he sentido unos dolores en esa parte terribles cuando lo de la hepatitis. Entonces, mientras yo leía el material, el Espíritu de Dios me estaba hablando específicamente. Quiere decir que tú puedes patentar el pecado de la segunda generación hacia atrás, de tu abuelo o tu bisabuelo, volviéndote y convirtiéndote en un alcohólico y volviéndose un estilo de vida y ser portador de esa iniquidad para tus futuros engendritos, llámese engendritos, hijos o hijas o nietos, donde la iniquidad vea la parte óptima para acampar o digamos fecundar esa tierra y producir esas semillas de iniquidad, las famosas huevos de áspid que nos hablaba David en un campamento pasado. Y entonces yo puedo ser un gran bebedor alcohólico, pero también un pecado generacional se muestra como las consecuencias de un alcohólico, porque un alcohólico cuando ya está en los últimos grados tiene un fuerte dolor en el hígado. Otra de las consecuencias del alcoholismo es la pobreza. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque hay excepciones. Hay gente que bebiendo y bebido respondió por su familia y hizo su capitalito, ¿no? Su plante, su base, como se llama, económica, su colchón de seguridad. Pero hay otra gente que como todo se lo gastó en el alcohol, pues le tocó su parte financiera. Por lo tanto, tú y yo podemos caer en un pecado generacional de tender a la pobreza. Y no tenía nada que ver con que yo haya bebido o no haya bebido. ¿Me estáis entendiendo, no? Entonces una cosa así como… Y entonces yo me revisé esta mañana, anoche, leía ahí, yo dije, entonces el dolor que yo tenía en el hígado, entonces la hipocondría tiene que ser que hay una iniquidad. Y pues no necesariamente cuando uno lee un material tiene que ver con lo del alcoholismo, ¿me entiendes? Porque yo sí doy testimonio de esto, yo sé cuántas me he bebido, muy poco. Entonces, ¿por qué sentía todas estas cosas y este dolor? Que es real. Yo perdí 10 kilos en 3 días, hace muchos años. Nunca me volví a enfermar hasta que he luchado esta semana, ¿cuándo fue? Hace 20 días, con unos asintomáticos y luego doy unos síntomas y pues claro, perdón, me emocioné y me dijo, Emma, eso es un espíritu. El COVID-19 es un espíritu. Pero claro, yo tengo el COVID-20 porque ya estamos en el 2020. Eso fue en el 19. Entonces cuando ella dijo eso, yo me quedé callado y seguí, porque a veces hago muchos silencios al hablar. Y entonces en ese tiempo de encierro, pues me quedo callado porque no sé qué decir y lo medito, ya está. No lo argumento, no contesto inmediatamente, bla, 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 bla. Me defiendo, me quedo callado y vuelvo. Y entonces me hice una autoliberación de estas que se llaman, que es orar uno por uno mismo. Esos 4 días que pasé allá con esas fiebres reumáticas que puedo describir, pues yo me empecé a liberar porque dije, ella dice que es un espíritu. Yo le estoy hablando en otro plano, en el plano de la salud, que estoy aquí, que tal, y que las estadísticas, lo que ha dicho, pero me ha dicho es un espíritu, voy a obedecer, porque eso es lo que lo salva a uno. ¿Qué cosa? La justicia de Dios, lo repitió Quique, la justicia de Dios es vivir por fe, pero la fe se manifiesta en la obediencia. Y recordemos que del diluvio, comentaba él, un pueblo trajo la maldición generacional sobre la tierra. Y él comentó esta mañana que era la pobreza. El pueblo ya sabemos, los camitas, no nos comentó él, una herencia que la traen 1, 2, 3 veces porque fue muy fuerte lo que él hizo, ¿no? Descubrir la desnudez de su padre y murmurar de alguna u otra manera. Entonces nos podemos ir revisando, ¿no? Aún los síntomas de enfermedad pueden ser un pecado generacional que se convirtió en una herencia. Entonces yo rápidamente me liberé, que no hay que gritar ni hay que hacer, ¿cómo se dice? Un compañero sin un show o que babasa por la boca, no es, porque es la lámpara es a mis pies tu palabra. Y entonces yo levantaré la lámpara, que es la palabra de Dios, y él me reconocerá y declarará
este es David Henao, es mi amado, a quien vengo a buscar. Es tenaz. Yo cuando Quique compartió todo eso, y en la boda de Raquel, yo más que por los votos, que fueron preciosos a propósito los que no estuvieron, yo me quebranté mucho porque proyecto ese momento cuando el Señor venga a decirme, este te está certificando, porque fíjate que muchos no terminarán. La teoría de Quique, o lo que él mismo dijo esta mañana, para sus gustos, los apóstatas nunca creyeron, porque hay en medio de nosotros gente que desistió y gente muy linda que nos ayudó, y yo tengo 2 o 3 en mi cabeza y nos apoyó, pero nunca más se fueron, nunca más volvieron, nunca los conocí. Así que el blanco del enemigo, nos contaba Belén, y también en esta parte yo voy a hacer un énfasis, es tu mente, porque es donde él empieza a hablarte en primera persona para camuflarse. No te viene con un pensamiento de otro, estás hablando en primera persona. Yo soy un bruto, me siento como una cucaracha, me decía alguien. Hombre, la persona era muy bajita y caminaba así raro, pero ella decía, no es verdad, ella decía, me siento como una vil cucaracha, como un gusano. Entonces ya, pero ¿quién puede? ¿Y cuánto llevas en Cristo? 15 años. Entonces eso es muy triste, porque no es sentirse más que el otro, pero la identidad en Cristo, entonces ¿dónde queda? ¿No? Esa mentalidad que tenía el pueblo de Israel, pues una mentalidad servil y de esclavitud, que los hacía mirar una y otra vez hacia atrás, y el mirar una y otra vez hacia atrás producía en ellos muchísima irritación. Vamos a leer Mateo 15:22. Porque esto es lo que quería contar, la irritación. Mira, yo en este tiempo de que hice, como dice, un aislamiento por 2 semanas, 10 días entre comillas, pero fueron más, 14 días, conté. Yo me puse muy irritable. Primero contra mí mismo, segundo contra la mismísima enfermedad. Pero seguramente me he pasado 2 o 3 pueblos contestándole mal a mi esposa, ¿no? Creo que no llegué a pecar, pero es que no hay necesidad de hablar. ¿Por qué? Pecar con todos los pensamientos que vienen, porque recordemos, dentro de esta atadura el diablo te embaraza con un pensamiento. Entonces tú dices, no importa, porque yo estoy dispuesto a ir hasta el final. Perdón. Entonces ella me dice, oye, mire, eso que ya está, perdón. Entonces ella dice, ¿y perdón por qué? Y luego me pregunta siempre, ¿y si estás arrepentido? Eso. Pero entonces, no sé qué pasa aquí, pero fíjate que yo estoy no, porque he decidido, para no hablar de otro, pues hablo de mí. Entonces, para no herir susceptibilidades, dice que tus generaciones no mejorarán porque no hay arrepentimiento. Esto es de la reunión de pastores, ¿no? Yo copio esa frasecita. Tus generaciones no mejorarán si no te arrepintieres. Y una prédica de arrepentimiento, pues me la da mi esposa, que estamos hablando de ella, cada 2 o 3. Me dice, porque eso está arrepentido, te tienes que doler, porque tu pecado, Y yo sí. Pues imagínate. A propósito, el pulpo que decimos que tiene esta potestad, este principado, lo que quiere apagar es la voz profética. Que lo que Dios te ha dicho en su palabra, sin cosas tan complicadas, leyendo Juan, Mateo, las promesas o promesitas que Dios te ha dado, se cumplirán, pero lo que Él hace es distorsionar la voz profética. Yo tuve un fuerte ataque de esa potestad hace muchísimos años, y yo ya lo conté alguna vez, no me voy a doblar aquí, pero salí disparado, dejé tirado el ministerio y regresé a mi tierra. Pero lo que me sacó fue esto. 20 y tantos años después yo entendí, porque es que no podía soportar las voces en primera persona que me decía, toda esta gente está vendida. Era verdad alguno de las cosas que venía, pero la potestad esta se entronó en mi cabeza, y yo salí disparado de ese lugar, dejé todo tirado, cogí mi maleta y me fui para mi tierra, porque estaba en Bucaramanga. Estuve ahí como 14 o 15 días, y fue esto lo que me sacó.
El COVID es espiritual eso fue año 1991. Seguramente alguno por ahí lo mirará. Entonces, la irritación también viene sobre tu vida por tener ese yugo de esclavitud que se puede manifestar con enfermedad. Aunque el abuelo sea alcohólico, tú puedes tener los síntomas de un alcohólico sin jamás haber tenido un contacto directo con el licor. ¿Estamos ahí o no? Y un yugo que es el temor, que también como que entendí. Yo voy a contar lo que yo entendí, porque y con lo del día de hoy, ¿no? Cuando llegó la policía que nos contaron a nuestra finca en un lugar X de un país X, pues entonces en una situación mucha gente gritó policía, policía, especialmente el portero, que tenía una clave y nosotros teníamos un diseño que se llamaba, que no lo puedo poner públicamente aquí porque es secreto. Entonces, pero él no dijo la palabra clave. Por decir algo, el pájaro vuelve a su nido. Entonces ya todos sabíamos, eso es de José Mota, que había que regresar y que había que hacer lo que había que hacer, ¿no? Lo que siempre hemos estado haciendo, manteniendo las medidas de distancia, lo de gel y todo eso. Y entonces en medio de esta situación, yo no sentí, yo entendí que el espíritu de temor, con esto que estoy hablando, que es otro yugo de esclavitud, en mi vida a veces no es porque no sientes miedo. ¿Tú sentiste miedo? Yo digo no, yo no estoy mintiendo. Pero sí, lo que sí siento es como demasiada prudencia, que es por eso estamos hablando de las cosas que se mimetizan y uno no les puede poner nombre. Y entonces yo empiezo a sacar cálculos, ¿no? La mente de Dios, bueno, pues mira, estos falsos positivos, estos falsos negativos y los 500 por cada 100,000 habitantes. Y ayer lo puse al día, David, cuando llegó y me preguntó. Entonces lo puse al día en la política, en todo lo que dijo Ayuso, lo que dijo Illa, lo que no dijo, lo de en Barcelona, el independentismo, quién lo sustituyó. Y yo, ay, me quedaba a gusto. Porque él me estaba preguntando, ¿cómo así? Yo le dije, tú no sabes lo que ha pasado. Dijo, pues yo te lo voy a contar con detalle. Es importante entonces sacudirnos del espíritu de temor, porque el temor pone lazo en el hombre. ¿Y cuántas oportunidades he perdido yo por el yugo del temor? Muchísimas. Muchas veces he tenido victoria, pero otras, yo entendí ayer que no he luchado porque creía que era ser prudente y que estaba, ¿cómo dice? De acuerdo a la palabra que aprendí aquí en España, a la normativa. La normativa dice esto, ¿no? Entonces yo leo la ley, yo digo, tengo que sujetarme a la ley, pero también paso por encima por la obediencia, porque nos han dicho marchar. ¿Quién? Pues Dios. ¿A quién? A Moisés. Ya no es hora de estar orando, camina, porque el mar se te va a abrir. Entonces ese yugo de temor pues es tenaz porque produce ese aletargamiento y el Señor nos dice en 2 de Timoteo 1:7 que no nos ha dado un espíritu de temor ni cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Cuando tú y yo nos empezamos a quejar, ¿sabes lo que pasa con el yugo? Se empieza a perpetuar. El yugo, también cuando hemos ido a la caja roja, hemos visto que hay como una especie de pincho, ¿no? Entonces, si el que camina al lado de esta foto inicial que pusimos se detiene, el yugo lo arrastra y siente un pinchazo de tal manera que hace que el buey vecino tenga que caminar, porque él no va a ser más tonto de estar sintiendo el dolor. ¿Me estáis entendiendo, no? Entonces, en medio de eso es un adiestramiento, nunca mejor dicho. Y tú y yo cogemos esa manera, ese estilo de vida de caminar. Entonces tú puedes estar metido en un yugo también de religiosidad, porque crees que estás adorando a Dios y que estás agradando a Dios digamos, sujetándote a la ley, ¿no? Pero ese yugo de religiosidad tiene una clave. No lo pone este material, yo lo estoy dando por lo que yo he percibido, que ponen cargas muy pesadas en los otros que yo mismo no he sido capaz de llevar, ¿no? Entonces cuando yo me asombro de todo, y cómo pudieron beber vino en la mesa de yo no sé quién, y por qué a Pepito Pérez le hicieron un descuento y a mí no, porque la Biblia dice que equiparados para todos, y cómo puede ser y yo no puedo ver pues mi propia situación, porque hay un velo y hay que decidir, digamos, ir a tope con él, ¿no? Y entonces
estábamos mirando entre nosotros quién dar el tema o no, porque nos repartieron este tema a nivel, digamos, pastoral, por los matrimonios. Entonces yo dije, pues mira, todos me están diciendo que yo tengo un yugo, porque no soy tonto. Entonces, aunque no hablo, aunque no diga nada, yo soy calladito, pero yo estoy ahí, ¿no? Pero no bobito. Yo dije, este es el momento, porque esto me huele a chamusquina. Yo no logro ver esto, pero es así. Pues Señor, como si fuera un niño, yo voy a preparar esto y lo voy a hacer como si acabara de conocerte. Voy a ir y le doy, y le doy, y le doy, y le doy. Y entonces allí empecé a entender todo esto para trabajar, ¿no? Las quejas fortalecen el yugo. Vamos a leer, fíjate, el Éxodo 16 del 2 al 3. Fue tremendo, ¿no? Cuando el pueblo se queja. Entonces yo a veces no me quejo, era lo que yo tentaba decir con mi boca, pero en la cara se me nota, porque estaba chocado, terrible, ¿no? Entonces yo entendí que esta potestad sí me metió un bajón tremendo, aunque yo no sentí temor de que me fuera a morir ni nada de eso. Sí, yo le dije a Mari Carmen, me siento extraño. Debe ser porque como no tenemos casa, y esta es la casa ahora nueva, y ya estaba hecho 8 años a la casa, pero cuando vino el lunes, el primer lunes sin oficina o sin poder ir al local, yo lo pasé muy extraño. No sabía lo que me pasaba. Como tristeza, como todavía no tenía no tenía instalado algo allí. Decía, pero ¿esto qué es, no? Entonces hace 2 días mi mujer me decía, tú estás mal, muy mal. Y decía, no, yo no estoy mal. Yo te he dicho que lo que siento es esto, pero sí, porque no te has levantado a orar, que yo no sé qué, yo no sé cuánto. Y yo dije, pues si ya supieras de qué hora estoy orando. Pero yo no, ¿es verdad? No, yo me he levantado, luego me he vuelto a acostar como todo el mundo hacía en las vacaciones, por supuesto. Pero yo me he levantado y he orado. Mira, es tan tenaz el Espíritu de Dios que yo les voy a contar una historia que no está en el libro. Se lo conté a mi esposa. ¿Sabes cuál es? Fíjate que estábamos, porque hay gente que me dice que a mí Dios me habla durmiendo, y es verdad. O sea, tan bruto seré que me tiene que coger vencido para poderme hablar. Pero yo estaba así, y ¿sabes qué fue lo que oí? Ore por Donald Trump. Entonces lo iba a comentar, se me fue por allí, se me fue para allá, porque me dice mi mujer, tú no estés hablando de nada, que Dios te habló ni Dios te dijo, porque tal, porque tal. Pero ella lo que me está diciendo es que no, pues me imagino yo que es eso, que no me ponga a hablar de cosas, porque cuando ya pasan entonces sí hablo, ¿no? Pero eso es lo que tiene que ver esto que estoy enseñando hoy, la exagerada prudencia. Pero yo para mis adentros yo dije, ¿Trump? Pero si yo no estoy ni al día con Donald Trump. Pero yo sí sabía que era la voz de Dios. Entonces me puse a orar. Yo dije, ¿qué será? Algo va a pasar con Trump. Y al otro día me levanto y bueno, viene lo del COVID, todo eso. Yo dije, algo le va a pasar a él. ¿Será que va? Pues no tengo ni idea. Entonces, estar en yugo con Dios es bueno. Solo que yo aprendí que hay que pagar un precio. Lo que estamos hablando, ¿no? Levantarse muy temprano, o si usted es vigilante y trasnocha y está toda la noche, sacar otro tiempo, o si es mujer y está embarazada, acaba de dar a luz, no hay excusa, hay que sacar un apartado y muy tempranito ir al monte a buscar el rostro del Señor. ¿Qué dice ahí? Dice, y toda la congregación, los hijos de Israel, murmuraron contra Moisés y Aarón en medio de ese desierto, en medio de la prueba. Mucha gente se echó para atrás aquí, pero yo a nivel personal en mi célula le dije, eso es el dinero. No es ni siquiera que te da miedo, no, porque si no les ha dado miedo pasar cargados algunos con 2 maletas de 25 kilos, ropita por supuesto, o con una ilegalidad en sus documentos, con un nombre falso, o como me encontré yo en la ciudad de Londres siendo portador de un pasaporte de alguien que tenía otra nacionalidad, bueno, un rollo. Bueno, entonces me dijeron, yo vi que el tipo en Londres estaba muy atento conmigo. Me dijo, hay un regalito para usted y para su mujer. Y yo acepté el regalo, era un maletincito vacío, nuevo, lo compré ahí en esa zona de allí, que luego abajo hay una cantidad de prostíbulos y una cantidad de cosas, que todos estos me llevaron a que yo mirara ese lugar. Entonces, qué bien. Bueno, total, regreso a la ciudad. Estábamos en París, y cuando estoy haciendo la fila, yo escucho la voz del Espíritu, saca el paquetico que te dieron y mételo ahí.
en primera persona, porque el diablo, dijimos que la potestad habla en primera persona y te convence de todas tus tonterías, pero él se ha copiado del Señor. Por eso a veces uno dice, ¿y yo por qué? Y yo pasé de esa voz y seguí otra vez y otra vez, y yo dije, 3 veces tienes que ser tú, Dios, qué incrédulo, ¿no? Tienes que tú que me estás hablando. Yo cogí y saqué lo que iba en el maletín y me lo metí aquí en mi chaqueta, en la parte bolsillo interior. Y paso, y adivinan que pasaron y vino la policía. Yo estaba así en Londres, justo vino a mí, me abrieron el maletín, empezaron a mirar todo eso, tal, hicieron así, pero el policía no metió y yo pasé, llegué y entregué el sobre. Cuando la esposa se presenta, me dice, ay, tal, y Pepito Pérez no le dijo lo que venía, y yo, no me ha dicho. Entonces lo abrió, me dice, es que viene su pasaporte colombiano, porque él está ahí en Londres con pasaporte falso. Ah, sí, ¿qué nacionalidad tiene? Portugués. Yo, pues mira. Sí, entonces, qué indignación, ¿no? Yo me sentí, yo me imagino que un abuso se queda la gente así, ¿no? Sucio, se han burlado de mí, que yo dije, con razón el hombre me dio todo un paseo por Londres y me dijo, pues la adulación, me saltó, tal, y usted me puede, yo, pues mira, yo te llevo el sobrecito. Pues ese fue el cuento. ¿Y por qué estaba diciendo esto? Se me fue la paloma, ¿eh? Murmurar y quejarse siempre nos atará a nuestro pasado. Mejor nos hubiésemos quedado en Egipto en lugar de servidumbre, esclavitud, porque allí teníamos, es verdad, teníamos un salario mínimo, pero estábamos, al menos teníamos techo, casa y algunas tumbitas donde nos enterraran. Pero aquí, en este desierto, no, yo no voy. Y no, porque es que yo tengo que sellar el paro. Entonces, excusas, pero en el fondo, ¿qué es eso? Claro, la multa que te ponen, ni aunque dijimos que no podían poner multas, muchos se echaron para atrás, ¿no? Entonces, aquí estamos, felicidades para todos aquellos valientes, pero el Señor, a mí a nivel personal, alguien me decía, ¿tú crees que Dios viene, que el Señor viene ahora que estamos esperando aquel 20, ¿no? Era el 20, el 21 de septiembre. Quique Padre dijo, yo hasta el 21 no programamos. Y yo digo, pues hasta el 21 no volvemos a hacer los cursos, pensaba yo, las cosas, porque vamos a ver qué va a pasar. Pero yo tuve un sueño, una visión donde había un árbol grandísimo y yo empecé a ver un león que caminaba tremendamente, y en medio de ese árbol había muchas crías de león, pero yo sentía miedo. Y había como otro animal, no sé si era un áspid, y recordaba aquello que en aquel tiempo ni el áspid, ni el león, ni el sol les afligirá, ni les hará daño. Y yo escuché una voz que decía, aún tengo espacio en mi aljaba, faltan algunos hijos que tengo que recoger. Yo no publiqué eso, pero yo pensé, tiene que ser que Dios, es verdad que están sonando trompetas de final y todos estamos ahí pendientes, pero bueno, se lo conté a mi mujer, que le cuento a ella, ¿no? Entonces le dije, creo que faltan tal, y entre ellos mucha gente que nos toca a nivel personal. Mi hijo, tal vez tu hijo, tu hija, algunos de los que están acá, ¿no? Solución, Romanos 12:3, así cortito, ¿no? Renovar mi mente. ¿Por qué? Porque ese es el blanco de Satanás, donde mete todos los goles. ¿Cómo te puede hacer daño el diablo si no engañándote? Dice la Biblia en Romanos 12:3, no te conformes a lo que está pasando ahora, sino transfórmate renovando tu entendimiento para que comprobéis que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. A veces uno no entiende los desiertos como voluntad de Dios, ni que tengo que estar, ¿por qué tengo que estar sufriendo? Creemos que no. Esas son las creencias erróneas, ¿no? Que un cristiano pues no puede estar en aflicción, y sí, porque Dios está permitiendo esa situación para probarte, para saber lo que había en tu corazón, Deuteronomio capítulo 8, para saber cómo ibas a reaccionar. Así que cuando nosotros renovamos, fíjate, nuestra mente, empezamos a ver otras áreas de pecado que no conseguíamos ver y necesitamos confesar. Por eso en los cursos estos de los pasos y de las cosas, la gente dice, ay no, pues en esta ocasión, en estos pecados generacionales que también los tocamos allí, el Señor me ha mostrado es esto, esto y esto.
Pero esto es como pelando una cebolla, dice el autor, ¿no? Cuando tú quitas una cáscara te faltan 10 más, pero ya van más cogiendo como la chicha de la cebolla, ¿no? De la gorda esta, del núcleo de esa gran que tú pelas y pelas y pelas. Entonces puedes ver más allá. Entonces cuando tú vas atrapando y rompiendo todos estos yugos, empiezas a ver más cosas. Algunos de los pecados que yo conté de mi familia son viejísimos, pero otros he contado de ahora, de hace 2 o 3 días, que yo sé que tengo que ponerme las pilas. ¿Por qué? Y yo le dije al Señor, mira, yo tal vez no logré ver, pero por esto de las generaciones, por mis hijos yo lo voy a hacer. Tengo que conseguirlo. Eso es tremendo. O sea, porque somos una iglesia familiar y aquí no es cuestión de que soy yo solo. Yo tengo que hacerle cara, y porque cuando el Señor me identifique con su lámpara y me certifique, ¿y a dónde está su prole? No, lo que nos han enseñado, ¿dónde está su? Otras partes dicen la recua. No puedo decir acá porque a veces se confunde con un taco, pero mi descendencia, ¿dónde está? Entonces yo se la tengo que, la fila que hay detrás de mí, pues, quiero decir, exactamente. Entonces tengo que hacer, digamos, partícipe a ellos, yo tengo que luchar, ¿no? Y aquí es así, hay algunos que a veces solo estamos centrados en nosotros mismos. A ver, no sé si aquí yo puedo hablar de esto, pero alguien en estos días recibió una llamada. Tal, Harvey, ¿qué tal? Y yo, ¿cómo estás? Bien, me fue de la casa. ¿Te has ido de tu casa? Sí, estoy aquí. Y es que no, y empezó a contarme, ¿no? Y yo le dije, ¿y tu hijo? Y tú ya después de que habló le dije, ¿y te has puesto a pensar cómo se quedó tu hija y cómo se quedó tu hijo? Porque tú tienes que hacer esto y aquello, ¿no? Al otro día le escribo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y me dice, aquí en casa. Yo le dije, tienes que vencer, ser valiente, lo tienes que hablar, lo tienes que conseguir. No importa, porque todos tenemos momentos de desierto, todos tenemos situaciones difíciles, lo tenéis que conseguir. Y este que me encanta, y con esto termino para orar, Isaías 58. Generalmente la gente comparte este pasaje cuando son los tiempos de ayuno, pero en Isaías 58 dice, a ver si me ayuda, versículo 9. Entonces invocarán y te oirá Jehová. Escuchar bien, pueblo, dice, clamarás y dirá el Señor, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo que amenaza, que señala, y el hablar vanidad, porque muchas veces no nos hemos sujetado al yugo del Señor porque uno cree que las ideas de uno son mejores. Y dice, qué tontos, a todos estos los van a multar. Yo mejor me quedo aquí y la veo por Zoom o por el Facebook. Y qué alegría nos dio, primero, cuando el Tribunal Supremo de Madrid comunicó un auto donde dice que no es que no esté de acuerdo con restringir algo o tener áreas de restricción, sino que la manera que se ha hecho no es legal. Entonces, para atrás, ya no estamos confinados. Con más ánimo terminamos de hacer la maleta, ¿no? Pero eso es esto, Quique siempre nos habló de que la fe es como la puerta de Mercadona, dice él, que tú estás a una distancia y tú crees que te vas a estrellar, pero cuando estás en el umbral, que es la distancia esa mínima y justa, ¡pum!, la puerta se abre. Y por eso entienda yo lo de Ruach HaKodesh, el artículo femenino, que si Dios es hombre o es mujer, o la manifestación, entienda los tiempos de los 70 años, entiendo, ¿no? Cuando uno sigue al ungido de Dios, a los ungidos de Dios, en obediencia, la puerta se te abre no solo para ellos, para toda la prole en la familia de Dios. Amén. Entonces yo quiero orar. Vamos a orar para soltar todo yugo o que yo haya identificado como algún pecado generacional. Tú puedes tener a lo largo de este congreso, campamento, retiro, un tiempo en las mañanas, es lo más donde puedas orar y te puedes identificar con lo que está acá, ¿no? Entonces, si por ejemplo coincide que en tu línea de tu abuelo, bisabuelo, el problema ha sido el alcoholismo y a ti no te dolía el hígado, pero te dolía otra cosa y nunca has bebido lo que yo he contado, pues renuncia conmigo. Y si es otra situación de pecado, pues también suéltalo en el nombre
de Jesús. Y amado Padre, nosotros te queremos alabar, adorar, bendecir. Yo quiero abrir mi voz, mi garganta, y que mis cuerdas vocales se extiendan, porque no quiero que el objetivo y el propósito tuyo, Dios, para nuestra vida, nada ni nadie lo pueda opacar. Y es nuestro deseo, como siervos de Dios, como familia en Cristo, en la fe, que todos lleguemos hasta el final, a la estatura tuya, Jesucristo, de un varón perfecto. Gracias porque tú eres Rey y eres soberano y eres el príncipe de paz. Y en este instante estás trayendo, yo te pido eso, revelación sobre el espíritu de toda la gente que está aquí sentada y las que nos sigue en este directo. En el nombre de Jesús queremos, Señor, entregarte todas estas aflicciones. Y no quiero tener gafas de diferentes colores. Solo yo quiero, dile conmigo al Señor, que la lámpara tuya, Señor, que es tu palabra, consiga alumbrar mi rostro en aquel día donde tú me mirarás, como dice Apocalipsis, y confesarás: esta es mi amada, ponle tu nombre, mi amado, a quien yo he venido a buscar. Terminando ahí, Señor, ese pacto eterno que hiciste con nosotros. Hemos sido desposados el día que te recibimos. Fuimos apartados, santificados por tu Santo Espíritu, Señor. Y ahora es tiempo de arrepentirnos de cualquier pecado generacional, Señor, de rabia, de ira, de inmundicia, Espíritu Santo, de adulterio, de fornicación, Padre, de rebeldía, de regresar al ayer, al atrás. Yo quiero quitar ese yugo, como dice Isaías 58, que hay en medio de mí, el dedo señalador hacia mis hermanos, criticar, hablar, Señor, manipular. Y quiero realmente ser un hombre, una mujer portador de restauración. Si quitares ese yugo, entonces dice la Biblia que las sequías tuyas y mías serán rehidratadas, y el Señor nos llamará a ti y a mí plantío de Jehová, retoños míos, nuevas plantas que nacerán. Y dice que los tuyos volverán a edificar las ruinas, y tendrás de nuevo la bendición sobre tu casa. Gracias, Señor, porque necesitamos ser restaurados en cada situación y en cada detalle. Yo te doy gracias, Señor Jesucristo, porque tú fuiste sacrificado desde la fundación del mundo. Y gracias porque convertiste, Padre, a mi corazón en un aliado tuyo. Dile conmigo: yo me arrepiento por ese pecado generacional que hoy fue revelado a mi corazón y a mi espíritu, o la lista que ha pasado rápidamente sobre tu mente. Y dile conmigo: y en el nombre de Jesús yo lo menciono. En el caso, Señor, todas estas que tienen que ver con el alcoholismo y todo este arco reflejo que se ha convertido en enfermedades tal vez psicosomáticas, sí, con un dolor físico, yo me arrepiento en el nombre de Jesús, y renunciamos a todo espíritu de alcoholismo o a todo espíritu aún, Señor, de enfermedades con el sistema respiratorio, con el sistema, Padre, digestivo, con la parte del hígado, de los riñones, el sistema renal. Y en el nombre de Jesús, dile conmigo, y en el mío propio, Padre, yo te pido perdón por los que cometieron en el atrás, en el ayer, esos pecados que involucró la familia y que voló como iniquidad hasta nuestros tiempos. Yo creo en el nombre de Cristo Jesús que cuando yo confieso mis pecados, tú realmente vienes y la sangre tuya me lava y me purifica. Dice tu palabra en Colosenses 2:14 que allí públicamente la sangre tuya se derramó y fueron exhibidos todos mis pecados, y que ninguna acta en contra nuestra prosperará. Gracias porque cubriste y quitaste mi pecado. Y ahora dile conmigo: yo te agradezco porque al confesar mi pecado tú eres fiel y justo para perdonarme. Y yo creo y confieso que ese yugo generacional que te estoy orando se va y ha sido quitado de mí y de mis generaciones. Menciona la vida de tus hijos en el nombre de Jesús, en la vida de David, en el nombre de Jesús, en la vida de Daniel, en la autoridad del nombre de Jesús, en la vida de tus hijos, de los hijos. Que el Señor, iglesia, te bendiga, y que Él ha caído hoy sobre este lugar en el nombre de Jesús con fuerza sobre todo yugo de mentira,
en el nombre de Jesús, que te hace expandir, que te hace ensanchar, que esos espíritus de ruina que me han dicho que debo cerrar el local, el negocio, en el nombre de Jesús es mentira. Y gracias porque en un pisplas, en un chasquir de tus propios dedos, Señor, porque eres grande y poderoso, tú puedes hacer todo, Señor. Y a los que amamos tu nombre, nos ayudas tú al bien de tu casa. Gracias por Navalagamella, gracias por ese territorio, gracias por esos 10 años, gracias por tu palabra profética, Señor. Gracias porque lo que has dicho se cumplirá, y gracias porque hoy nos sacudimos de todo pecado en el nombre de Cristo Jesús, de duda, de incredulidad, por el poder del Espíritu Santo. Te alabamos, bendecimos tu nombre y nos quedamos contigo. Amén, amén y amén.